Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 59. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 17:14 de la Biblia, y también acerca de Génesis 17:15. Comenzando con Génesis 17:14. Génesis 17:14, dice: El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Génesis 17:14. Los detalles de Génesis 17:14. Lo primero que vemos, en lo que dice el versículo, es que, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Qué sucedió? Después que Dios hizo esta declaración, los hombres de Abraham, y los descendientes de él que rechazaban la circuncisión, al hacer eso, ellos rechazaban la señal del pacto. Ellos no fueron amigos del pacto que Dios hizo con Abraham. Eso no significa que ellos dejaban de ser compueblanos de los demás, pero por rechazar la circuncisión, rechazaban el pacto de Dios. Hoy en día, todos los varones judíos en Israel son sometidos al cuchillo, a los 8 días de su nacimiento. Pero algunos judíos jóvenes, de los llamados hipsters, y otros jóvenes de la tribu urbana, que se consideran superliberales, no están circuncidando a sus bebés. Sin embargo, esto es bastante nuevo, y son pocos, comparados con toda la población, y la mayoría de los judíos no ven eso como algo normal. Desafortunadamente, a través de los siglos, los judíos llegaron a creer más en la señal del pacto, la circuncisión, que en el Dios del pacto, creyendo que la circuncisión por sí misma era suficiente y necesaria para salvarse. El apóstol Pablo contrarrestó esta idea extensivamente, especialmente a la luz de la obra terminada de Jesucristo, ver Gálatas 5:1-15. Así que, nosotros los seguidores de Jesucristo, estamos libres para circuncidarnos, ¿o no? Los varones lo pueden hacer por razones sociales, o de higiene, pero la circuncisión no nos acerca para nada a Dios. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para nosotros los seguidores de Jesucristo, lo más semejante que tenemos a la circuncisión, es el bautismo. Pablo relacionó estos dos rituales en Colosenses 2:11-12. Aún así, el bautismo es una señal del nuevo pacto. Ser bautizado no nos garantiza que nuestras almas estarán siempre salvas, pero el seguidor de Jesucristo no debe rechazar el bautismo, porque, según el apóstol Pedro, Hechos 2:38, el bautismo es un requisito para alcanzar la salvación. Tal como hemos visto, la circuncisión fue parte del pacto de Dios con Abraham, y comenzó a aplicarse antes de la ley de Moisés. Recordemos que la práctica de la circuncisión fue dada para las personas de fe, comenzando con Abraham, quien fue llamado el padre de la fe. La Biblia dice que los que son de fe son hijos de Abraham, Gálatas 3:7, y como vemos en este versículo, es importante resaltar que este pacto en Génesis capítulo 17 fue un pacto condicional. Por eso leemos en este versículo que, si alguien no era circuncidado, no era considerado parte del pueblo de Dios, y debía ser cortado del pueblo. Podemos decir que este simbolismo en el Antiguo Testamento es aplicado para el pueblo de Dios de hoy, que es la Iglesia, todos los que estarán con Cristo, cuando Él regrese, según lo estableció el apóstol Pablo. La circuncisión es símbolo del bautismo en el Nuevo Testamento,
y si la circuncisión era muy importante en el pacto de Dios con Abraham, también el bautismo es muy importante para que seamos partes del pueblo de Dios en Cristo, la Iglesia. Según el Antiguo Testamento, el que no se circuncidaba, no era parte del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el que rechaza ser bautizado en el nombre de Jesús, no puede ser parte de la Iglesia. Porque, según dijo Pedro en Hechos 2:38, por el bautismo obtenemos perdón de pecados para ser salvos, y poder entrar en el reino de los cielos. De lo contrario, será imposible según Apocalipsis 21:27, pues este versículo dice, no entrará en ella, a la ciudad santa del cielo, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. Además, el mismo Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Por eso, rechazar el bautismo, es rechazar algo que Jesús mismo, dijo que es necesario, Mateo 3:13-15. Es bueno recalcar que, la persona que rechaza ser bautizada en el nombre de Jesús, no es circuncidada espiritualmente, y sus pecados no le son perdonados, y por tanto, no es considerada parte del pueblo de Dios, la Iglesia. Aunque yo fui bautizado cuando yo era un niñito, por iniciativa de mis padres, después de yo conocer bien a Jesucristo, yo busqué ser bautizado como un adulto, tal como Jesucristo lo hizo. Esta acción no me costó ningún esfuerzo, a decir. Pero mi corazón se alegró mucho, porque hice algo que el mismo Cristo hizo después de adulto, y además, desapareció en mí cualquier duda relacionado con el bautismo, y la salvación de mi alma. La salvación del alma propia de cada persona, es lo más valioso que hay, ver Mateo 16:26. Estimado hermano y amigo, que es honesto y serio, estudiemos la Biblia, oremos de corazón con mentes abiertas, y pidámosle al Señor que nos muestre la verdad, y tengamos la fortaleza de obedecer la verdad, sin importar lo que piensen los demás. Nuestra salvación eterna, depende de la obediencia correcta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro llegó a decir, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En la parte final del versículo, Génesis 17:14, Dios dijo, ha violado mi pacto. En los tiempos de Abraham, Dios había dado la orden de que todos los varones sean circuncidados, como una señal de que esos varones, entraron a formar parte del pacto que Dios hizo con Abraham, y sus descendientes. En esos tiempos, todos los descendientes varones de Abraham, y los extranjeros bajo la autoridad de Abraham, debían cumplir ese mandato, o correr el riesgo de, ser cortados de su pueblo. Dichosas las mujeres de aquellos tiempos, que no estaban incluidas. Gracias a Jesucristo también, que Él trajo un cambio en eso, para nosotros. Hasta aquí con Génesis 17:14. Ahora vamos a meditar en Génesis 17:15. Este versículo dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será, Sara su nombre. Génesis 17:15. Los detalles de Génesis 17:15. Sarai procedía de la ciudad de Ur de los Caldeos, que estaba ubicada en Babilonia. Ella era hija de Taré, el padre de Abraham. Así que Abraham y Sarai, eran medio hermanos. Y aunque tenían el mismo padre, el matrimonio entre Abraham y Sarai, era aceptable de acuerdo con las costumbres locales de entonces, porque tenían distintas madres. Génesis 20:12. Desde este versículo en adelante, oficialmente, llamaremos a Sarai, con el nombre nuevo que Dios otorgó a ella. Sara fue una mujer única, porque ella y su esposo, fueron los padres de la raza judía. Sin embargo, ellos procedían de una cultura idólatra, y hasta su padre Taré, adoraba a otros dioses, según revela Josué 24:2. Pero en aquella época, no había distinción entre judíos y gentiles,
porque la nación judía aún no existía. Así, Abraham fue el primer hombre reconocido como hebreo, ver Génesis 14:13. Esto ocurrió después de que Dios le prometió hacer de su descendencia una gran nación, Génesis 12:1-2. Como vemos, este versículo, Génesis 17:15, declara acerca de un cambio de nombre de Sarai. La tradición hebrea describe a Sara como la mujer más perfecta después de Eva. Según el versículo que sigue a continuación de este, y en la tradición hebrea, Sarai recibe el título de Madre de Naciones. Sin duda alguna, Sarai es una de las mujeres más importantes en la historia mundial. Hebreos 11:11 dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, quien le había prometido. Entonces, Sara sabía que Dios permanecería fiel a su promesa. Esta es una lección muy importante que todos debemos aprender. Si ponemos nuestra dependencia en alguien inferior a Dios, quien es perfecto, nos convertimos en seres inferiores a lo que Dios quiere que seamos. A menudo, fracasamos en nuestra vida cristiana, porque ponemos nuestra confianza en nuestra capacidad, y no en la de Dios. El concepto de Dios que tenía Sara, constituye la primera lección importante que aprendemos de ella. No podemos hablar de Sara sin considerar a Abraham, porque eran marido y mujer. Ellos vivían en Harán cuando Dios, un día le dijo a Abraham que se tenían que mudar, y su mudanza debía ser un acto de fe. Dios no les dijo a dónde se iban a mudar, sino solamente que irían a una tierra que Él les mostraría, Génesis 12:1. Primero, Abraham y Sara por mandato de Dios, salieron de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Mas, Taré y Lot, se fueron con Abraham y su esposa, y cuando llegaron a Harán, por orden de Taré, el padre de Abraham y Sarai, se detuvieron en esa ciudad, donde estuvieron por lo menos 25 años, hasta que allá murió Taré, el padre de ellos dos. Para entonces, ellos solo habían recorrido, más o menos, la mitad del camino, que los iba a conducir hasta la tierra de Canaán. Después de la muerte de Taré en Harán, Dios volvió a revelarse a Abraham, ordenándole que continuara su viaje hacia Canaán. Abraham y Sara estaban juntos obedeciendo a Dios en este traslado. La Biblia no dice que se hayan quejado, o le hayan preguntado a Dios, el porqué de la mudanza. El hecho de abandonar su país, no separó a Abraham y a Sara, ni disminuyó el amor mutuo que sentían. La Biblia no da ningún indicio de que Sara, en alguna ocasión, quiso regresar a su ciudad natal. Más bien, se la elogia a través de las Escrituras, debido a su reverencia y obediencia a su esposo. Abraham y Sara pecaron contra Dios, al igual que nosotros. La Biblia registra esos fracasos, y a pesar de todo, Dios los usó grandemente. La gente a menudo cree que si comete un error, Dios no los usará nunca más. Esto no es verdad. Si usted ha pecado, confiéselo a Dios, y haga las correcciones necesarias. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, en 1 de Juan 1:9. Sarai, aparece por primera vez en la genealogía de Taré, Génesis 11:27-30, porque este era el papá de Sara, como era también el papá de Abraham. La familia de Sarai, y Abraham, era idólatra. O sea, tenían fe en dioses, donde posiblemente no estaba incluido el Dios verdadero, el Dios de Noé. Aun si ellos incluían al Dios de Noé, no dejaban de ser idólatras. Porque Dios no admite que a Él, le mezclemos con dioses falsos. Para nuestro Dios, eso es idolatría de todos modos, pues Él percibe eso como adulterio espiritual. Nosotros los seguidores de Jesucristo, no debemos mezclar a nuestro Creador con ningún ente espiritual. Porque para Él, eso es adulterio espiritual.
Una esposa normal, aunque su esposo la atienda con todas las comodidades posibles, ella siempre rechaza que su esposo tenga otra esposa. Aunque él la trate como una millonaria, o billonaria, si ella ama de veras a su esposo, en el fondo de su alma, ella siempre rechazará que él tenga otra esposa. Dios es exactamente así. Por eso debemos alejarnos de todas las entidades espirituales, y permanecer solamente, con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Nunca debemos invocar, pedir, o esperar ayuda de entidades espirituales, y solamente servir a las tres personas divinas. Los pensamientos espirituales de Adán y Eva, solo fueron para Dios, y el Padre Dios, es el mismo que, en aquellos tiempos, cuando existían Adán y Eva. Si invocamos entidades espirituales, de seguro que Satanás y sus demonios, estarán ahí también, disfrazados de esas entidades espirituales. De ese modo, nosotros estaríamos asegurando que nuestras almas, pertenezcan al reino de Satanás. La mayor causa de las almas perdidas, es por motivo de la idolatría, cuando nosotros adulteramos, la comunión santa y limpia, que debemos tener con Dios. Recordemos que Dios es amor, 1 de Juan 4:16. Además, Dios es suficiente para proveernos de lo que necesitamos. Si nosotros le obedecemos en todo, por medio de Jesucristo, tenemos acceso al trono de Dios, y Él proveerá de todas nuestras necesidades. Así, nosotros no necesitamos invocar entidades espirituales, las cuales solo nos conducen al reino de las tinieblas. El versículo, Génesis 17:15, dice, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. El nombre Sarai, significa, princesa. A este nombre, Dios le quitó la I, llamándola Sara, y el significado de Sara, es, princesa de multitudes. Recordemos también que vimos que, Abraham, padre enaltecido, pasó a ser, Abraham, padre de multitudes. O sea, su nombre pasó de, padre enaltecido, a padre de multitudes. En cuanto a Sara, el cambio de su nombre fue apropiado. Puesto que Sarai significa princesa, es decir, una mujer de la realeza, al Dios cambiarle el nombre, ella vino a poseer un título más elevado. En este sentido, Pablo habló alegóricamente de Sara, refiriéndose a ella como, la madre de todos nosotros, en Gálatas 4:26. La mayoría de las promesas de Dios para Abraham, llegaron a ser dadas a él. En este versículo, y en el siguiente, Dios estuvo dando promesas a Sara. Es que Sara, al igual que su esposo, era una mujer de fe, y sabemos que fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Pronto veremos que Sara estaba muy por encima de la edad para concebir, y sin embargo, ella dio a luz a Isaac, tal como Dios había dicho. Porque ella creyó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que es fiel, quien lo había prometido. Que Dios bendiga a usted ricamente.